global. Y en tercer lugar, la necesidad de financiación para que cuenten con los recursos necesarios. Por favor, sepan que esta reunión se está grabando y que la grabación estará disponible luego. Voy a leerles a los oradores: Mark Purple, líder de finanzas para Campaign for Nature; Christian Julliot, del pueblo Pancuraro, la articulación de los pueblos indígenas de Brasil. También está con la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas y las guerreras indígenas y las territorios, las comunidades territoriales. Y por último, del embajador y asesor científico de Campaign for Nature, que también está en la plataforma sobre servicios del ecosistema. Con esto empezamos con Mark. Gracias. La financiación para el marco global o la movilización de recursos, como se le llama en las negociaciones, es clave, y el objetivo o la meta de la movilización tiene más corchetes que nunca. Las partes más arduas siempre se dejan para el final y el dinero es una de ellas. Las negociaciones no han comenzado y las tensiones ya se sienten, lo cual es un indicio de que las negociaciones se han vuelto reales. Como he dicho, hay 14 cifras en el marco mundial que debemos tener en cuenta mientras siguen las negociaciones. La primera es la brecha de financiación identificada en el objetivo D, que está estimado en $700.000 millones al año. El segundo es el monto en dólares de los recursos dañinos para la naturaleza. $500.000 millones se han propuesto en la meta 18. La meta 19.1 contiene el tercero y cuarto número clave. El tercero, que es el total de los recursos financieros totales a nivel nacional e internacional, público y privado, que se necesitan para cumplir con el marco mundial, y se ha propuesto el 1% del PBI, lo cual sería más de $800.000 millones al año. El cuarto número clave es el Fondo de Biodiversidad de Países en Desarrollo, desarrollados a países en desarrollo, que está en negociaciones para la implementación del Fondo Mundial, que ha aumentado 10 millones en financiación internacional, y los niveles actuales están en la gama de 6 a 10 mil millones al año. En Campaign for Nature y otras ONG llamamos estos flujos, y un grupo de países en desarrollo pidió $100.000 millones anuales. Los mecanismos esta ha sido fuente de debates intensos que continúan aún. Campaign for Nature brindó un resumen que brinda información de contexto y muestra los temas aún entre corchetes y la movilización, y podemos mostrarles dónde está nuestro sitio web. Otras ONG brindaron, nosotros junto con otras ONG tenemos el informe que reúne toda esta información sobre financiación, y esto puede encontrarse en naturefinance.info, que con gusto podemos compartirles el enlace. Hoy llegamos a la suma de 7.200 millones, de las cuales 6 millones provienen de los filantropistas y 900 de los negocios e inversores. Esperamos más compromisos que se anuncien esta semana. Por último, creemos que es clave comprender estas cifras como una inversión que genera un impacto positivo
para restaurar a nuestras economías. Esto se ha demostrado por varios estudios del Banco Mundial, del FMI, el Fondo Económico Mundial y una serie de investigaciones académicas en el mundo, entre otros, sobre todo que invierten en 30 por 30 beneficios que exceden la causa al menos 5-1. Los enlaces a estas investigaciones pueden encontrarse en el briefing que les mencioné y con gusto responder a preguntas luego. Muchas gracias, Mark. Vamos a hablar ahora sobre la financiación y hablando sobre estas cifras que mencionó Mark, poniéndolas en contexto, esto es algo que queremos compartir con ustedes esta mañana. Escuchamos de los países que hacen donaciones estas limitaciones en presupuestos debido a la inflación, por ejemplo, la recesión, las consecuencias de la pandemia y los conflictos mundiales. Esto es entendible, pero tenemos que tener en cuenta que este marco mundial es para la próxima década. Entonces tenemos que pensar que las condiciones financieras van a mejorar y que se podrá aumentar el financiamiento, pero en el mediano plazo hay una fuente muy simple para que los recursos se estén disponibles si existe la voluntad política. Tengamos en cuenta que la Agencia Internacional de Energía informó que el ingreso debe ser de más de 4 trillones de dólares para 2022. Durante los primeros 9 meses de 2022, las 7 empresas más grandes de óleo y petróleo informaron más de 170.000 millones de dólares. Y también la industria minera es de aproximadamente 159 millones de dólares. Todos estos beneficios vienen de empresas que están ubicadas en empresas, en países y en naciones desarrolladas. Si queremos encontrar fuentes para financiar la biodiversidad, es muy simple. Pueden aumentarse los impuestos para las empresas que han causado principalmente la pérdida de diversidad biológica. Mientras el resto de la economía ha sufrido, ellos han mejorado mucho sus ingresos y entonces tendría sentido que se hagan responsables de esto. No estamos hablando de compensación, no estamos hablando de contribuciones voluntarias, sino que los gobiernos les exijan que pongan este dinero, lo cual cubre una gran parte de esta brecha en la financiación y que muestre justamente esta voluntad de cerrar esta brecha. Pero también quiero pasar ahora al componente crítico del marco mundial y es justamente la participación de las naciones indígenas. Vamos a escuchar a Julián Nuart que va a hablarnos en portugués, pero tenemos una interpretación consecutiva, así que luego vamos a hacer la interpretación al inglés. Mulheres, bem-vindos a esse momento único e muito importante para nós povos indígenas do Brasil e de toda a América Latina. Muy buenos días, mujeres y no mujeres. Bienvenidos a este momento que es muy importante para todos los pueblos indígenas en Brasil y en América Latina. Es sorprendente ver cómo países que están aquí en la COP15 no están preocupados por resolver la crisis de diversidad biológica. No están interesados en resolver los problemas relacionados con el cambio climático. Solamente están interesados en saber dónde van a seguir explotando los recursos, independientemente de cuántas vidas se sacrifiquen en el proceso. Cuando estamos hablando acerca de la financiación directa de los pueblos indígenas, también estamos hablando de su autonomía, porque con este financiamiento estarían invirtiendo en nuestra
salud, en nuestra soberanía alimentaria, en nuestra educación, nuestra seguridad y la protección medioambiental para todos. Los países deben dejar de tercerizar por la crisis de diversidad biológica. Y es una vergüenza ver cómo llegan a concluir que el 1% de sus ingresos se compartiría. Debería ser a partir del 1%, porque las cuestiones territoriales son enormes. Vivimos en una amenaza constante, como la minería de oro, el agronegocio, muchísimos pesticidas. En Brasil tenemos 2 tipos de pesticidas. Y muchísimas enfermedades que antes no existían, ahora existen y cada vez con más virulencia, como el cáncer, por ejemplo, y la desnutrición. Y también este cáncer que sentimos en nuestros cuerpos, lo sentimos en la mente de los países, de las poblaciones. Esta desnutrición que vemos en las negociaciones también. Por eso es importante pensar en el financiamiento directo para los pueblos indígenas y las comunidades locales, para que nosotros mismos podamos decidir cómo gestionar nuestros propios espacios y promover el bienestar para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a escuchar del doctor Zachary Adudhame, que es el embajador en Campaign for Nature. Y también es importante destacar que ha estado trabajando en esta causa desde hace muchos años, desde el inicio, y es el jefe de la gobernanza en este sentido. Muchas gracias, Brian. Me complace estar aquí en el día de hoy. Y esta es mi 10ª COP, la 10ª en la que participo, y hubo un impasse anoche en la movilización de recursos, pero no me preocupa, porque sé que los negociadores van a reunirse y espero que lleguen a algún acuerdo. Y espero que al final de esta COP 15 tengamos un momento como como en París, ¿verdad? Y no un momento como en Copenhague, como bien saben. Lo que quisiera compartir con ustedes en el día de hoy es el rol de la ciencia en el debate para encontrar un buen marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Y damas y caballeros, gracias al trabajo sin cesar de la comunidad científica, entendemos la crisis que enfrenta el mundo natural mucho mejor que antes. Ahora, este conocimiento
no me da desesperación, sino esperanza, porque décadas de estudio también aclaran por qué lo que el mundo debe hacer. Entonces, en luz de la evidencia científica, las partes han identificado debidamente el 30 para el 30 como la parte central, la pieza central de estas negociaciones, y el ministro canadiense Stephen Guilbeault, disculpe si lo pronuncio, no sé cómo pronunciarlo correctamente, la meta climática o la convención. Y investigación científica abrumadora ha mostrado que debemos proteger al menos 30%, al menos 30% del océano global para responder efectivamente la crisis de biodiversidad. En cuanto a la biodiversidad, Ibris argumentaría que necesitamos 50% de que el 50% de lo sería cubierto, así que este 30% es el mínimo, y hay varios estudios científicos que respaldan uno de estos. Es el informe publicado de World Report el 2020, que argumentaba de que el 30 para el 30 y también las claves económicas de conservación. Después está el informe de Acusta, creo que fue del año 2021, que muestra que hay beneficios económicos para la conservación. Entonces, recientemente, la Comisión Marco también halló que tenemos que proteger al menos el 30% del planeta para poder lograr las metas del Acuerdo de París. Damas y caballeros, permítame quedar bien claro, 30% es el mínimo. Las señales también lo dejan claro, que dónde y cómo nosotros protegemos estas áreas es esencial. Tenemos que enfocarnos en las áreas más importantes para la biodiversidad. Tenemos que enfocarnos en la conectividad y, y la representación ecológica. Tenemos que enfocarnos en asegurar los debidos resultados. Sé que estás consciente de que el 17% de la tierra del mundo, 8% de los océanos, se ha conservado al día de hoy, pero no todos estos cambios están dejando resultados deseados, y esto debe cambiar. Damas y caballeros, el lograr el 30 para el 30 dependerá de un área completa de paradigmas de gestión, desde áreas plenamente marinas protegidas hasta otras medidas de conservación en territorios indígenas. También requeriría aumentar dramáticamente los fondos para nuevos, así para las, o sea, y ustedes ya escucharon algunas de estas cifras que la MAC explica. Entonces, para concluir, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad para aprovecharla al máximo. Las partes deben finalizar un acuerdo en cuanto a 30 para el 30 que tenga los detalles cuantitativos y cualitativos y asegure que actuemos con ambición, que la ciencia nos dice lo que se requiere. Y también quiero hablarles sobre el rol de la interfaz de política científica. No ha quedado bien claro de cuándo el CBD fue firmado en Río en 1990. Ahora tenemos el órgano subsidiario sobre conocimientos científicos, tecnológicos, etcétera, pero eventualmente el elemento científico
no fue suplementado por la plataforma sobre biodiversidad y ecosistemas. Esos servicios, entonces la ciencia está ahí. Lo único que necesitamos hacer ahora es convencer a nuestros desarrolladores de política y también a nuestros líderes políticos. ¿Qué es lo que hace falta aquí, damas y caballeros? Es la voluntad política y también en cuanto al acuerdo de lo que se debe hacer. Seguimos diciendo esto. De hecho, yo era presidente cuando el informe del 2019 salió con 1 millón de especies, plantas y animales que están al borde de la extinción. Yo no estoy seguro cuánto de eso realmente se nos ocurre a todos. Yo sospecho, porque sí, 1 millón están bajo amenaza, pero ¿estamos bajo amenaza? Mirémonos aquí. Podemos dar todas las cifras y aumentar sobre todos los puntos, pero la vida aún sigue cómoda. Entonces, yo apelaría a todos ustedes y también a los delegados en este COP15 de asegurarnos de que se deje conocer que el CBD no es el patito feo, como algunas personas dirían. Necesitamos tener la aspiración. Gracias. Gracias al doctor Zachary. Ahora hemos escuchado sobre la importancia de las finanzas. Vemos que las finanzas no solamente tienen que aumentarse, pero tienen que ir a los lugares correctos, incluyendo las comunidades y las personas indígenas. Escuchamos la importancia de que los derechos sean defendidos y también de la importancia de al menos una meta del 30 para el 30. Ahora estamos recibiendo preguntas, solamente disponemos de unos minutos, pero déjales saber que todos estamos disponibles después en caso de que tengamos que cerrar el escenario. Creo que en la primera fila. Solamente PTN National News. ¿Puedo hacer una pregunta a Cristian? Si utilizaremos a su traductora. En Canadá hay una iniciativa para tener áreas indígenas protegidas. Me pregunto si hay algún tipo de equivalente de esto en Brasil y de no haberlo. ¿Está usted bajo la esperanza de que esto sea algo que con el nuevo presidente que va a tomar poder el 2023 que esto ocurra? Esperamos que la traductora le interprete en consecutiva a la señora Cristian. El tema es que en Brasil ellos no quieren reconocer las tierras indígenas, independiente de cuál administración o gobierno esté en poder. Hay mucha resistencia, ya que en 1973, cuando había un estado indígena en Brasil, que se recuerda que todas las tierras indígenas y territorios deberían ser identificados y reconocidas por 5 años, pero eso no aconteció. Entonces, la Constitución Federal de 1978 de Brasil también reconoció que las tierras indígenas tenían que ser reconocidas legalmente por 5 años. Entonces, todos los territorios indígenas deberían estar demarcados a 1993. Esto tampoco ocurrió.
Entonces lo que está haciendo falta también Brasil, independientemente del gobierno, es la voluntad política y también están las discusiones en la Corte Suprema en Brasil que indica que el marco temporal que requiere para territorios indígenas, la dinastía Shockland, que en el marco temporal dice que si los territorios indígenas, los indígenas, no estaban en las tierras en el 1988, entonces la tierra no debería ser demarcada, ya ser reconocida. No podemos avanzar en estos temas en Brasil. Y hay un dicho en Brasil que hay demasiadas personas indígenas. Que hay un dicho en Brasil que dice que hay muchas tierras indígenas para muy pocas personas. Pero de hecho es lo opuesto. Hay muchas pueblos indígenas sin tierra en Brasil. Gracias. Otra pregunta aquí en frente izquierda. Emilio, red de periodistas, ¿cuáles son las opciones viables para que los pueblos indígenas reciban financiamiento directo para biodiversidad y sin sufrir las demoras que hemos visto en finanzas climáticas, que hay promesas, ofertas, pero toman tiempo para alcanzar, para llegar a las comunidades indígenas? ¿Cuál es vuestra propuesta para no repetir el mismo error? Yo puedo empezar después a Christian, primeramente en la meta 19, en el marco. Hay una discusión sobre cuánto dinero se está poniendo para biodiversidad, pero actualmente entre corchetes está una sugerencia que dice y que ese dinero debería ir no solo a gobiernos, sino a personas indígenas y comunidades locales. Entonces, esos corchetes tienen que ser quitados. Si hemos de ver dinero de este marco ir a personas indígenas en comunidades locales, apoyamos fuertemente que la meta 19 incluya el IVA específicamente que diga que una persona sustantiva vaya a las poblaciones y comunidades locales. Ese es un primer paso. Por supuesto, las modalidades, los mecanismos tienen que ser desarrollados porque actualmente los mecanismos financieros no están aptos para el propósito. Se les dan solo a gobiernos, a ONGs, pero no se lo da a comunidades locales, que tenemos un cambio a escala total en el mecanismo, la plomería, por decirlo así, del financiamiento para que los flujos internacionales de biodiversidad puedan alcanzar efectivamente a las personas indígenas y comunidades locales. En este estamos viendo tantos corchetes que es hasta la mejor manera debería ser financiando directamente las naciones indígenas. Tenemos muchas organizaciones indígenas, como yo estoy aquí también, como parte de la Base de Comunidades Territoriales, que está formada por otras 5 organizaciones de diferentes países, ya que como para decir, COICA de la Cuenca de la Amazonía, MPR de Mesoamérica, MPR para la del Congo y también de Indonesia. Y todas estas organizaciones son de comunidades de base, como de Brasil. Tiene otras 7 organizaciones indígenas. Entonces, tenemos la estructura de gobernanza y estamos listos, prestos para trabajar con esto.
Ya vencido eso, tenemos que cederle al próximo panel y estaremos disponibles para preguntas en el pool. Así que muchas gracias por venir y por sus preguntas y su participación.